una de las colecciones más importantes de las frases del pensador Séneca. El nombre es Lucius Annaeus Séneca. Este pensador y máximo exponente de la corriente filosófica conocida como el estoicismo nació alrededor del año 4 a.C. y falleció en el 65 después de Cristo, siendo forzado a suicidarse. Pasemos a hablar entonces de sus frases más importantes de este pensador conocido como Séneca. Te doy una cordial bienvenida a este canal. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. La vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que solo le falta abrir la boca para caer en ella. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. A través de lo áspero se llega a las estrellas. La mayor remora de la vida es esperar del mañana y la pérdida del día de hoy. La ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierta. No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. El alma noble posee la gran cualidad de apasionarse por las cosas honestas. Importa mucho más lo que tú pienses de ti mismo que lo que otros piensen de ti. Decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, concorda las palabras con la vida. En 3 tiempos se divide la vida, en presente, pasado y futuro. De estos, el presente es brevísimo, el futuro dudoso, el pasado cierto. Cuando se está en medio de las adversidades, ya es tarde para ser cauto. ¿Quieres saber qué es libertad? Entonces, libertad es no ser esclavo de ninguna cosa, de ninguna necesidad, de ningún azar. Reducir la fortuna a términos de equidad. Saber que cuando uno es amigo de sí mismo, lo es también de todo el mundo. Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Vive con el inferior tal cual quisieras que el superior viviera contigo. Siempre haz con el esclavo, no más que lo que quisieras hiciera contigo el dueño. Hay ciertas cosas que para hacerlas bien no basta haberlas aprendido. Te diré cuál es el verdadero placer y de dónde viene. De la buena conciencia, de las rectas intenciones, de las buenas acciones, del menosprecio de las cosas del azar, del aire plácido y lleno de seguridad, de la vida que siempre pisa el mismo camino. No tener nada que te excite, que te acucie, que con su ataque o con su anuncio ponga a prueba el temblor de tu alma. Estar echado en un ocio sin inquietudes no es tranquilidad, sino indolencia. Por muy elevado que la fortuna haya puesto a un hombre, siempre necesita un amigo. Dar consejos a hombre avisado es superfluo. Dar al ignorante es poca cosa. La vida no es un bien ni un mal. Es sólo ocasión de bien y de mal. El que tiene mucho desea más, lo cual muestra que no tiene bastante, pero el que tiene bastante ha llegado a un punto al que rico no llega jamás. Compra solo lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro. Los abrazos de la fortuna no son largos, suelen apoyarse en quien más se acerca a ella. La felicidad no mira a dónde nace, sino a dónde puede llegar. Algunas veces incluso vivir es un acto de coraje. Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo. A algunos se les considera grandes porque también se cuenta el pedestal. El destino conduce a quien lo acepta y arrastra al que rehúsa admitirlo. Admira a quien lo intenta, aunque fracase. Para ser feliz hay que vivir en guerra con las propias pasiones y en paz con la de los demás.
Merece salir engañado el que, al hacer un beneficio, tenía en cuenta la recompensa. Jamás se descubriría nada si nos consideráramos satisfechos con las cosas descubiertas. Necesitamos la vida entera para aprender a vivir, y también, cosa sorprendente, para aprender a morir. La tristeza, aunque esté siempre justificada, muchas veces solo es pereza. Nada necesita menos esfuerzo que estar triste. El que no quiere vivir sino entre justos, que viva en el desierto. La naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el conocimiento mismo. No hay cosa más fuerte que el verdadero amor. El primer arte que deben aprender los que aspiran al poder es el de ser capaces de soportar el odio. El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.